El valle de Elá estaba cubierto por un silencio extraño, un silencio cargado de miedo y tensión. A un lado, en lo alto de una colina, se encontraba el campamento de Israel, con sus tiendas, sus soldados exhaustos y sus corazones llenos de temor. Al otro lado, en la colina opuesta, se levantaba el campamento filisteo, bullicioso, confiado, como si ya hubiesen ganado la guerra. Entre ambos, un valle abierto que se había convertido en escenario de humillación para Israel. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, los israelitas se armaban de valor para enfrentar el día. Pero pronto, una voz grave, profunda y atronadora rompía la calma. Era Goliat de Gat. Su silueta colosal descendía hacia el valle y todos los ojos se clavaban en él. Medía casi 3 metros de altura y su sola presencia parecía una muralla de hierro. Vestía un casco de bronce, una coraza reluciente que pesaba lo que un hombre entero no podría cargar, y grebas que protegían sus pies. Con cada desafío, el miedo de Israel aumentaba. Durante 40 días, el gigante salió por la mañana y por la tarde, y durante 40 días nadie se atrevió a dar un paso hacia el valle. Los hombres temblaban, y aún el rey Saúl, que debía ser un ejemplo de valentía, guardaba silencio en su tienda, consumido por la preocupación. Mientras tanto, en Belén, la vida parecía continuar con normalidad. Allí, un joven pastor llamado David cuidaba el rebaño de su padre Isaí. Era el menor de 8 hermanos, un muchacho de aspecto sencillo, pero con una mirada encendida y un corazón lleno de fe. Pasaba sus días entre prados verdes y noches estrelladas, tocando el arpa y entonando cánticos al Dios de Israel. En el silencio del campo había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y en la soledad había enfrentado peligros que pocos podrían ir. Un día, Isaí llamó a David y le dijo: «Toma ahora esta medida de grano tostado y estos panes, y llévalos deprisa a tus hermanos al campamento. Y estos 10 quesos llévalos al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están bien y tráeme noticia de ellos». David, obediente, se levantó temprano al día siguiente, dejó a otro pastor encargado del rebaño y emprendió camino hacia el valle de Elá. Mientras caminaba, el sol iluminaba su rostro juvenil, pero en su interior llevaba una determinación que él mismo M. Al llegar al campamento, David se sorprendió por el ambiente sombrío. Los soldados hablaban en voz baja, algunos pulían sus espadas, otros se quedaban mirando al suelo. La esperanza parecía haberse desvanecido, y justo en ese momento, la voz de Goliat tronó una vez más. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre que venga contra mí. David se detuvo, sus ojos se abrieron con indignación. No entendía cómo un ejército entero podía temblar ante las palabras de un solo hombre. Vio cómo los soldados retrocedían, cómo el miedo les robaba la fuerza. Entonces preguntó en voz alta: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Un soldado lo miró sorprendido. Al que lo venza, el rey le dará grandes riquezas, le dará a su hija por esposa y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. David asintió, pero no lo hacía pensando en riquezas ni en honores. Lo que ardía en su corazón era otra cosa. La gloria de Dios estaba siendo burlada. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, exclamó. Sus palabras no tardaron en llegar a oídos de su hermano mayor, Eliab, quien lo reprendió con dureza. ¿Por qué has descendido acá? ¿Y con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David lo miró con calma y respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto acaso una causa justa? Pero Eliab se apartó con disgusto, sin entender que aquel muchacho hablaba con una convicción que no nacía del orgullo, sino de la fe. La noticia de que un joven hablaba con tal valentía llegó hasta los oídos del rey Saúl. Y pronto, David fue llevado a su presencia. El contraste no podía ser mayor. Un joven pastor de manos callosas y ropas sencillas frente a un rey vestido con túnica real, pero con un rostro marcado por la preocupación.
Saúl lo observó de pies a cabeza y habló con incredulidad. Tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David, sin vacilar, respondió con voz firme. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y le mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo vencía, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me libró de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano. El rey guardó silencio por un instante, y sus ojos, antes llenos de duda, mostraron una chispa de esperanza. Finalmente dijo, ve, y Jehová esté contigo. Saúl mandó traer su propia armadura y se la puso a David. Le colocaron un casco de bronce y una cota de malla. David tomó la espada y trató de caminar, pero pronto se detuvo. Apenas podía moverse. No puedo andar con esto, nunca lo practiqué, dijo mientras se quitaba cada pieza de la armadura. Los soldados lo miraban con incredulidad. Algunos murmuraban entre sí, pero David no se detuvo. Tomó su cayado, su honda, y descendió al arroyo cercano. El agua corría suavemente entre las piedras. David se agachó y con calma escogió 5 piedras lisas. Cada una parecía común y corriente, pero en sus manos se convirtieron en instrumentos de fe. Mientras guardaba las piedras en su zurrón, sus labios murmuraban oraciones silenciosas. Jehová, tú eres mi roca, mi fortaleza. Hoy tu nombre será exaltado. Con paso firme, David comenzó a caminar hacia el valle. Su figura pequeña y humilde descendía entre el murmullo del agua y el eco del viento. En el campamento de Israel, el silencio se hizo profundo. Algunos soldados se burlaron. Un niño contra un gigante. Otros guardaron silencio, sin saber por qué, pero sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. Así termina la primera parte de esta historia. Un joven pastor, armado solo con piedras, fe y valentía, descendiendo hacia el valle donde se definiría el destino de Israel. El murmullo del campamento se convirtió en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en aquel joven pastor que descendía hacia el valle. David, con su cayado en la mano y la honda colgando de su cintura, caminaba con paso firme. En su zurrón llevaba 5 piedras lisas, pero en su corazón llevaba la certeza de que no estaba solo. Jehová de los ejércitos marchaba con él. Del otro lado, el gigante Goliat avanzó con pasos que hacían vibrar la tierra. Su sombra oscurecía el suelo a medida que se acercaba. Al ver a David, su risa retumbó como un trueno. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», gritó con desprecio. Su escudero lo seguía, cargando el enorme escudo que parecía una muralla de hierro. Los soldados filisteos estallaron en carcajadas, mientras los israelitas contenían la respiración. Algunos murmuraban, «Esto es una locura, es imposible que ese niño regrese con vida». Pero en medio de las burlas y temores, David se detuvo y levantó su voz clara y firme, resonando en todo el valle. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y... Las palabras del joven resonaron como un eco de fe que atravesó los corazones de los que escuchaban. Goliat, furioso, avanzó aún más rápido, levantando su lanza con intención de acabar con él de un solo golpe. Pero David no retrocedió. Corrió hacia adelante, sacó una piedra de su zurrón, la colocó en su honda y con un movimiento preciso y veloz la lanzó. La piedra surcó el aire con un silbido agudo y se incrustó en la frente del gigante. El estruendo de su caída fue como un terremoto. El coloso se desplomó de bruces sobre la tierra y el valle entero quedó en un silencio sobrecogedor. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Luego, un grito ensordecedor surgió desde las filas de Israel. «Jehová ha dado la victoria».
David corrió hacia el gigante caído. Tomó la espada de Goliat, una arma tan grande que apenas podía sostenerla, y con ella selló la victoria. Al ver esto, los filisteos entraron en pánico. Su campeón había caído, y con él se desplomaba también el orgullo de su ejército. Huyeron en desbandada, mientras los israelitas, ahora envalentonados, los persiguieron hasta las puertas de sus ciudades. El valle, que había sido escenario de miedo y humillación, se convirtió en campo de triunfo. Los hombres de Israel recogieron el botín, y las mujeres del pueblo, días después, saldrían al encuentro de David cantando. Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. Cuando David fue llevado ante el rey Saúl con la cabeza del gigante en su mano, el asombro se apoderó de todos. Nadie podía creer que aquel joven pastor hubiera logrado lo que ningún soldado había osado intentar. Saúl lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. ¿De quién eres hijo, joven? Y David respondió con humildad: de tu siervo, Isaí de Belén. Pero la historia de David no terminó en el valle de Ela. Aquel día fue el inicio de un camino que lo llevaría de los prados de Belén al trono de Israel. La victoria sobre Goliat se convirtió en símbolo eterno de fe y valentía. El nombre de David resonó en toda la nación, no como el de un guerrero poderoso, sino como el de un hombre que confió plenamente en Dios. El eco de aquella victoria aún resuena hasta hoy. Cada vez que la fe parece pequeña frente a un problema inmenso, recordamos que un pastor enfrentó a un gigante y lo venció. Y comprendemos que los gigantes de nuestra vida, por más grandes que parezcan, siempre caen cuando caminamos en el nombre del Señor. Así concluye la segunda parte de esta narración. El día en que un muchacho con una honda derrotó al guerrero más temido, y la fe de Israel